La nación elegida. Lección número 4, la caída de Jericó. Habíamos visto entonces la salida del pueblo de Israel de Egipto. Vimos cómo Dios castigó con unas plagas al pueblo egipcio. Vimos también cómo Dios le dio unos mandamientos al pueblo y cómo el pueblo nunca los obedeció. Caminaron por el desierto siempre quejándose, siempre queriéndose regresar a Egipto, siempre cayendo en la idolatría de los becerros de oro, en la inmoralidad y todo ese tipo de cosas. Entonces, Dios les dio una ley que ellos nunca respetaron, pero Dios en su misericordia les dio una nueva oportunidad con la promesa mesiánica. Oramos, Dios Todopoderoso, tu poder es maravilloso. No hay nada que no puedas hacer. Te doy gracias porque usas tu poder en mi vida y en la vida de mi familia. Perdóname cuando no confío en ti. Ayúdame para que siempre te dé gracias y te alabe el único y verdadero Dios. Amén. Amén. No sabemos las reglas de la clase. Ya no es necesario repetirlas. La pregunta del día, ¿quién era Josué? Quisiera ver si nos dan algunos datos. Adelante, Jesús Giovanni. Sintetícenos la vida de Josué, Ok, perdón. yo tengo por aquí en mis apuntes que era colaborador y sucesor de Moisés, descendiente de Efraín e hijo de Nun. Estuvo con Moisés en el Sinaí. Fue señalado con otros 11 israelitas a espiar los puntos débiles de Canaán. Josué y Caleb se esforzaron en persuadir al pueblo que había que avanzar y apartarse del país fiados en Dios. Dios lo recompensa por su lealtad y su fe. Muy bien, excelente. Gracias, Jesús Giovanni. Es una muy buena síntesis por lo que pasa con Josué. A ver, Miguel Guaripata, díganos, ¿quién es Josué? Bueno, yo creo que también Josué era su ayudante de Moisés y Josué siempre estaba también siempre juntos con Moisés, ¿no? Y por eso que también Dios vio en Josué que también era fiel a él y por eso que lo escogió. Bueno, es lo que entiendo. Parece que ya gracias. Ok, muy bien. Gracias, hermano Luis Guaripata. Muy bien, estamos en las 4C, pero estamos en este curso poniendo nada más énfasis en las siguientes 2C, que es considerar y consolidar. En otros cursos ustedes podrán repasar mejor las primeras dos. Pero aquí tenemos la primera pregunta. Hemos leído la toma de Jericó. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Jesús, Giovanni, primero. Ok, tengo por aquí en mis anotaciones los israelitas, el Señor, Josué, rey, soldados, sacerdotes, el pueblo, Nun, ejército, hombres de guerra, Rahac, la prostituta, mensajero, Israel, gente, hombres y mujeres, eh, jóvenes y viejos, familia, papá, mamá, hermanos, hijo mayor, hijo menor. Muy bien. Aquí hay una larga lista de personajes y ya no los mencionó Jesús Giovanni. A ver, alguien más, díganos cuáles son los objetos de esta historia. ¿Qué objetos se encuentran? A ver, Milagros, usted sintetiza muy bien. A ver, díganos. Entre los objetos tenemos la bocina del cuerno carnero, el muro de Jehová. ¿Sí me oyen? Retomo. Bocinas del cuerno de carnero, muro, arca de Jehová, ciudad,
casa, campamento, plata, oro, utensilios de bronce y de hierro, tesoro, espada de fuego. Muy bien, sí. Gracias, Creo que Milagros. pude entrar ahora, permiso. Andaba comprando una recarga, dime que a ver si podía. Ah, qué bueno que ya está aquí. Que Dios Llegué la bendiga, ahora. Laris. Gracias a Dios que está aquí. Muy bien. ¿Cuándo ocurre esta historia? ¿Así, Jesús Giovanni? Porque yo tengo en mis anotaciones por aquí que fue alrededor del año 1403 a.C. 1400. Sí, muy bien. Está excelente. De hecho, por aquí hay un cuadro que nos ubica, ¿verdad? Aunque no son exactas las fechas, eh, es difícil ubicarse en las fechas, pero es aproximado. Aquí tenemos el tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces es por allá por el año 1300 antes de Cristo. Y aquí está la muerte de Josué, 1376 aproximado, 1400, el vagar por el desierto, no sé si por allá por el 1300, como nos está diciendo nuestro hermano Giovanni. Entonces, con este cuadrito más o menos nos ubicamos en la historia. Este cuadrito está ahí en la página de Academia Cristo. Si nosotros vemos cuál es el problema de esta historia, ¿qué problema ven ustedes aquí? ¿Qué problema ve Jesús Giovanni? Ladis. Bueno, yo pienso aquí que el problema es que había que derrumbar las murallas de Jericó para poder tomar la ciudad. Ok, el problema es ese. A ver, Ladis, ¿qué iba a decir usted? Muy, Para que ellos pudiesen ganar y pudieran cruzar del otro lado. Inmediatamente ellos cruzaron, volvió otra vez a su estado normal otra vez. Todo. El río, Jordán. ok, sí, sí, claro, porque fíjense que lo que pasó con Moisés también se fue repitiendo con la vida de Josué. Si ustedes ven, Exacto. Moisés, Dios lo usó para que se abrieran las aguas, para que Ujú. salieran de Egipto, y ahora que van a entrar a la tierra prometida, también se abren las aguas, ahora las del Jordán, y pasa el pueblo Al en otro. seco. Así como el agua se abrió para que el pueblo saliera de Egipto, el agua se abrió para que el pueblo entrara a la tierra prometida. Y si ustedes ven también a Josué se le aparece el ángel de Jehová y le dice lo mismo que le dijo a Moisés, le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar en donde estás santo Santo es. es. Y así como Moisés le dio la ley al pueblo, ahora Josué cuida, antes de que entren a la tierra prometida, de que hagan la Pascua, de que todos estén circuncidados, o sea, cuida bien que el pueblo esté obedeciendo la ley, porque va a ser la forma, es la promesa que Dios le da, que guarden esa ley para que sean bendecidos y prosperados. Todo eso lo cuida Josué, pero una vez entrando el pueblo otra vez, vuelve a desobedecer, ¿verdad? Muy bien, ahí está. ¿Cuáles serían los eventos que ocurrieron en esta historia? Los eventos principales, milagros. Entre los eventos principales tengo que Jehová le dijo a Josué que entregaba la ciudad en su mano. Rodearon la ciudad con el arca y las bocinas y sacaron a Ra y a su casa, a su familia y todo lo que ella tenía. Se cayeron los muros y la maldición sobre quienes la maldición, había una maldición sobre aquellas personas que desobedecieran lo que Josué decía. Era como una señal de que se hiciera anatema, tomando lo que no le correspondía al mandato que Josué le decía. Sí, sí, muy bien. Adelante.
¿Ya está? Ok, Sí, yo iba a agregar algo. Que a al dar ver. las 7 vueltas caerían los muros. Sí, así es. Caerían los Lo dice muros. la Sagrada Escritura también. A ver otra vez. Lo dice la Sagrada Ah, Escritura, la Biblia lo dice también. sí, sí, claro. Que los muros, ¿verdad? Pastor, yo tengo una breve historia de eso. En una iglesia que yo estaba, hay un señor que cuando veía que había problema o dificultad, y él decía, yo voy a dar las 7 vueltas ahora a la iglesia, como la dieron cuando los muros de Jericó, cuando él veía que había poca gente en la iglesia. Mire, yo no sé, pero hay que creer en algo. Cuando él daba esas 7 vueltas, se llenaba la iglesia de gente. La Bueno, verdad, sí, muy nos buena. reíamos, pero Ok, él está se muy llama bien. Lucas. Lucas. Muy buena enseñanza. Gracias, hermana. Entonces, aquí tenemos entre esos eventos que dieron las vueltas y los muros cayeron, ¿verdad? Consideremos cómo se resuelve el problema que mencionamos. ¿Cuál sería el problema y cómo se resuelve? Vamos a sintetizar aquí. Sí, Milagros, por favor. Y se resuelve el problema. Dios mandó a Josué a que dieran las vueltas a Jericó y se derrumbaron los muros. Entregó la ciudad a mano del pueblo. Muy Amén. bien. Ahí Dios, se resolvió todo. Ahí se resolvió todo. muy bien, ¿verdad? Obedeciendo lo que Dios Le decía. dijo. Muy bien. Consolidemos de qué se trata la historia. ¿Cuál es el sentido? Jesús Giovanni, por favor. Bueno, aquí yo tengo en mis anotaciones que se trata de la toma, o sea, las instrucciones que dio Dios directamente a Josué para que instruyera al pueblo la manera de cómo tomar la ciudad de Jericó, paso por paso. Sí, muy bien. De paso por paso la manera de tomar la ciudad de Jericó. Y antes de eso, ellos se circuncidan, hacen la Pascua y todo lo necesario, ¿verdad? Primero es la relación con Dios. Antes de ir a hacer mi trabajo, primero la relación con Dios. Antes de salir a conquistar la tierra, antes de salir a luchar, antes de salir a pelear, primero mi relación con Dios y por eso ellos se circuncidan, hacen la Pascua y primero con el Señor, ¿verdad? Y luego salir a pelear. Muy bien. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Ven ustedes aquí algún pecado? ¿Alguien que se haya equivocado? A ver, Milagros. Uno de los pecados es la falta de fe, porque ellos dudaron. Y lo otro es la Sí, idolatría, confiando en sus posesiones, porque ellos confiaban más en lo tangible que en la esperanza que Dios les daba en lo que venía, porque ellos veían lo tangible, pero no confiaban en la palabra de Dios, en el poder de Dios. Amén. Ok, gracias. tenían miedo. Ellos tenían miedo a ir. Algunos tenían miedo. Tenían miedo. Dudaron. No, Ok, entonces como que la fe le tambaleó la fe. ok, muy bien. Ese sería el Profe, pecado. hay no video que yo lo busqué en Google y están y clarifican todo. Muy buenos que son sobre eso. Ok, muy bien. A ver, vamos a escuchar a Jesús Giovanni. Jesús Giovanni levantó la mano. ¿Quiere decir algo sobre la siguiente pregunta? Sobre la siguiente, ¿dónde se ve el amor de Dios? Aquí yo lo veo cuando Dios directamente perdona la vida de Rahab y de su familia por haber ayudado a los espías cuando estuvieron en la tierra de... Muy bien, es cierto. Tienes razón. Y una de las cosas que vemos en la escritura es que las personas que le hacen bien al pueblo de Dios, Dios los bendice. Por ejemplo, Amén. cuando estaban en Egipto, había unas parteras y el faraón les dijo que mataran a los niños.
pero las parteras no obedecieron al faraón, sino que tuvieron temor de Dios y las dejaron vivir, los dejaron vivir. Y dice la escritura que Dios las bendijo y las prosperó porque le hicieron Claro. un bien al pueblo de Dios. Y Rahab también en esta ocasión le hace un bien al pueblo de Dios y Dios la bendice y la prospera. Yo me he dado cuenta de que cuando uno le hace bien al pueblo de Dios, se abren muchas bendiciones para la vida de uno. Amén. De hecho, esa es una de las razones por las que yo estoy aquí compartiendo la palabra. Amén. Se abren muchas Amén. bendiciones y también me he dado cuenta que cuando uno pelea contra el pueblo de Dios y lo ataca, a uno le empieza a ir muy mal, porque esa es una promesa que está en la escritura. Dios va a Sí. bendecir a los que bendicen al pueblo de Dios, pero le va a ir mal a aquel que ataque al pueblo de Dios. Así que lo mejor siempre es Amén. contribuir, ¿verdad? A la obra de Dios, y este comentario que nos hace Jesús Giovanni es un comentario excelente. Muchas gracias, Jesús Giovanni. Mira, Siguiente. Ah, sí, profe, díganos. un comentario. Cuando uno da para la obra de Dios, a veces uno no tiene, y yo digo, voy a experimentar, yo le voy a creer a Dios, voy a poner eso para Dios, y me vienen más bendiciones. Eso es probado. Ujú. Ok, sí es cierto, lo hemos vivido. Gracias, Laris. Milagros, ¿qué nos puede decir de la siguiente pregunta? ¿Qué enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Mira, pedir, podemos pedir la fe, la comunión y la obediencia que tuvo Josué. Esa fe poderosa, que no importando lo que los otros vieran, él confiaba en lo que Dios le había dicho. Y hacer, nosotros podemos llevar el mensaje de fe, de obediencia, la palabra de Dios a aquellas personas mediante aquellas personas que no conocen este pasaje de la Biblia, y a través de ello llevar un mensaje poderoso y van a conocer lo grande y maravilloso que es Dios. Amén. Amén. Así. Muy bien, Amén. Milagros, muchas gracias. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje, Jesús Giovanni? Bueno, yo tengo en mis anotaciones y también en mi entender que debería ser siempre, a tiempo y fuera de tiempo, predicar la palabra en todo momento, que hay muchas personas que no saben de Dios y están esperando a lo mejor la bendición que nosotros le llevemos de la palabra. Muy bien, este mensaje entonces se comparte siempre. Hemos terminado el ejercicio. ¿Alguien quiere añadir algo? Porque ahora yo voy a explicar algunos temas importantes como solemos hacerle en nuestra clase. ¿Alguien quiere añadir algo más? Sí, Nelly, díganos. Yo creo que está claro, profe, quedó bien claro porque no hay que decir nada, él le dijo en el tiempo y fuera de tiempo, donde quiera que estamos, tenemos que predicar ese mensaje y los mensajes que edifican a la gente en la fe, y le Eso, ponemos el ejemplo también de Abraham y así, pero él lo dijo lo correcto. Ok, eso. muy Quería, bien. Nelly, díganos. eso era lo que quería, era como confirmar o afianzar la respuesta del compañero del hermano, que no hay momentos, siempre tenemos que estar preparados para impartir la palabra. En cualquier situación, en cualquier ámbito, en cualquier parte, tenemos que estar preparados. Y por eso es que estamos haciendo este curso, para ampliar el Muy, conocimiento, conocer más a profundidad o de otras maneras la palabra y así la podamos impartir igual como lo están haciendo ustedes con nosotros. ok, muy bien, gracias, Nelly. Perfecto. Entonces vamos a seguir a continuación dando las explicaciones de los temas importantes de este curso. Y la pregunta que plantea la diapositiva del día de hoy dice, ¿por qué tanta violencia? Porque Dios les dice que cuando entren, terminen con todo. O sea, todo tiene que desaparecer, todo tiene que ser arrasado, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver una dificultad, porque Dios está mandando prácticamente que se extermine a los cananeos.
que se extermine a todo ese pueblo, y entonces eso crea mucha confusión. ¿Por qué Dios manda eso? ¿Qué podemos decir de lo que está pasando en Canaán? En primer lugar, lo que podemos decir es Que no que, obedecen a Dios. sí, díganos. Yo diría que no obedecen a la palabra de Dios, no obedecen, quizá Dios ya se vio en un momento porque Dios es bueno, es recto y correcto. Pero cuando, por ejemplo, voy a poner el ejemplo que estaban negociando en un templo, él cogió la fruta y le dijo que su casa no era casa de negocio. Entonces, es posible que Dios se revelara ya así porque ellos no obedecían a la palabra de Dios, a los mandatos que Dios le daba. Ok, Nelly, ¿quiere decir algo? ¿Levantó la mano o se le quedó levantada de hace un ratito, Nelly? No, 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 se me quedó levantada, pero de verdad que está tocando un punto muy importante, que es lo que lleva a muchas personas a tener confusión en referencia a la violencia, porque ahí no solamente murieron adultos, ahí murieron todos, mujeres, hombres, niños, animales, todo, todo. Había que hacer una limpieza de todo. Es Sí, ahí donde la gente dice, ¿por qué si es un Dios justo? ¿Por qué tienen que morir los niños? así es. Entonces, cuando uno va a predicar esa parte, uno tiene que tener una respuesta convincente del por qué él actúa contra seres inocentes, aunque tengamos una naturaleza pecaminosa. Ya nosotros nacemos con el pecado. Sí. Yo también pregunto, ¿por qué? ¿Por qué, profe? ¿Por qué los animales? ¿Por qué los niños? ¿Por qué? Yo también Ujú. pregunto eso. Ok, muy bien. Y Nelly nos empezó a dar parte de la respuesta junto con Ladis, porque Dios es un Dios justo que tiene que hacer justicia, pero da la oportunidad del arrepentimiento. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Amén. Entonces, pónganme atención. Amén. La maldad en la tierra era mucha, estaba todo absolutamente depravado, y Dios envió un diluvio para reprender a la humanidad y terminar con esa enorme maldad, esa terrible maldad que había. Ustedes se saben esta historia, el diluvio cayó y la gente fue pues prácticamente exterminada. Había mujeres, sí, había niños, sí, pero ya estaba esa tendencia al mal. Eso ya se había convertido en un círculo, y eso iba a seguir así. Entonces Dios tuvo que raer a la humanidad de aquel entonces. Pero Noé tuvo 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Y uno de sus hijos se llamaba Cam, y Cam ya había sido contaminado por el pecado. Entraron todos al arca, pero uno de los hijos de Noé ya estaba corrompido, ya estaba contaminado por el mundo que era, que era malo. Y su papá tomó vino. Cuando bajaron del arca, su papá tomó vino, se quedó dormido y estaba en paños menores. Entonces Cam, este hijo de Noé, que era un hijo que estaba depravado y contaminado por todo lo que había sucedido antes del diluvio, vino con su papá que estaba desnudo. Y este es el texto. Dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Este pasaje leído en el texto hebreo dice
Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez. La palabra ver en hebreo también significa examinar algo, ponerse a analizar algo. Entonces, Cam vio a su papá desnudo y se puso a explorarlo. Eso es lo que sucedió con él. Y dice, vio la desnudez de su padre. La palabra desnudez en hebreo se dice areba, y areba también significa los genitales, las partes íntimas de una persona. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Lo que pasó fue que Cam vio, examinó los genitales de su padre cuando su padre tomó y estaba dormido. Y luego dice, y lo dijo a sus dos hermanos. La palabra es yaget. Yaget significa proclamar algo, darlo a conocer, mandarlo a decir. Entonces, ¿qué pasó con Cam? Cam, cuando su papá tomó y estaba dormido, fue y exploró sus partes íntimas y lo anduvo proclamando, todo eso. Por esa razón, cuando Noé se dio cuenta de lo que había hecho su hijo, pronunció una maldición. Esa maldición fue en contra del hijo de Cam, que se llamaba Canaán. Fíjense cómo lo que la Biblia nos está narrando es que la humanidad estaba muy corrompida, Dios envió un diluvio que terminó con toda la gente, se salvó Noé con sus hijos, pero uno de sus hijos ya venía mal, ya venía corrompido, ya venía depravado, ya era parte de esa maldad que había en el mundo. ¿Quiénes fueron los hijos de Cam? El que exploró los genitales de su padre, pues su hijo se llamaba Canaán. Canaán. ¿Y en dónde vivían los habitantes de Canaán? Pues en la tierra que va a tomar Israel. Es la tierra de Canaán. Ahí vivía toda esta gente, todos los descendientes de Cam, que ya venía contaminado por todo lo que había antes del diluvio. ¿Y qué ciudad fue la más famosa de Canaán? Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el pecado que había antes del diluvio permaneció en la tierra de Canaán. Y por eso ahí estaba Sodoma y Gomorra, ahí vivían los cananeos. Ahora, todos nos acordamos qué fue lo que sucedió con Sodoma y Gomorra. Pues, un sobrino de Abraham se fue a vivir a Canaán, Dios lo llevó para allá porque le iba a dar esa tierra. Pero uno de sus sobrinos se fue a vivir ahí cerquita de Sodoma y de Gomorra. El sobrino de Abraham se llamaba Lot. Y Lot se fue a vivir ahí cerca de Sodoma y Gomorra. Había mucha depravación en todo Canaán, pero en Sodoma y Gomorra eso ya había llegado a un límite enorme. Ahí vivía Lot con sus hijas. Entonces Dios hizo llover fuego sobre la ciudad de Sodoma y Gomorra, pero le dio la oportunidad a Lot que se fuera de ahí junto con sus hijas antes de que la ciudad fuera incendiada. Y Lot se fue de ahí. Lot se fue de ahí con sus hijas. Y cuando se fue de ahí con sus hijas, ¿qué hicieron las hijas? Dice la Biblia que estas dos mujeres vivían solas con su papá en una montaña, en una cueva, y embriagaron al papá para tener relaciones sexuales con él. Y así quedar ellas embarazadas. ¿Por qué? Porque ellas habían vivido en Sodoma. Y para ellas eso era completamente normal, porque eso se hacía en Sodoma. Entonces salieron de Sodoma y vivieron en una cueva
con su papá y lo emborracharon y tuvieron relaciones sexuales con su mismo papá. Fíjense, esos son los habitantes de Canaán. Ahí está Sodoma, ahí están estas mujeres y es una inmoralidad enorme la que se está viviendo en ese lugar. Tuvieron relaciones con su papá, lo emborracharon y quedaron embarazadas de su mismo padre y tuvieron 2 hijos. Uno se llamó Amón y el otro se llamó Moab. Fueron los 2 hijos de las 2 hijas de Lot, que habían emborrachado a su papá para tener relaciones sexuales con él. Y los moabitas, las mujeres moabitas, cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, las mujeres moabitas pues son esas descendientes de esas muchachas que se acostaron con su papá. Entonces esas mujeres moabitas, dice la Biblia, que desviaron el corazón de los hijos de Israel. Eran mujeres malas, perversas sexualmente y adoraban a otros dioses y sedujeron a los hombres de Israel. Y cuando los sedujeron, les enseñaron a adorar a sus dioses, a ser inmorales, o sea, todo lo que ellas practicaban y sabían, se lo contagiaron a esos hombres del pueblo de Dios. Es como si hoy en día algún muchacho que fue educado en los caminos de Dios, que creció en los caminos de Dios, que tenía principios morales, fue y se hizo novio de una mujer inmoral que no tiene principios, lujuriosa y todo ese tipo de cosas, o al revés, una muchacha que creció con los principios de Dios, con la palabra de Dios, va y se hace novia de un tipo que no tiene moral, que es bien lujurioso, que no tiene principios. Pues entonces eso fue lo que pasó. Las moabitas, que eran las descendientes, los descendientes de esas mujeres que habían dormido con su padre, dice la escritura que se presentaron cuando Israel iba en el desierto. Dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Son esas mismas mujeres, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Entonces esas personas de ahí de Canaán y toda esa gente eran personas con mucha inmoralidad, con mucha depravación, y todo ese tipo de cosas. Entonces el camino es más o menos miren. Antes del diluvio había una enorme depravación. Dios mandó el diluvio y terminó con la gente, pero uno de los sobrevivientes del diluvio ya traía todas las mañas que había con la gente de antes del diluvio y por eso fue inmoral con su papá. Su descendiente de él se llamó Canaán y habitaron en la tierra donde llegó Abraham, donde habitó Jacob, donde habitó Isaac. Y en esa ciudad de Canaán, en esas ciudades de Canaán, estaba la ciudad más inmoral de todo el mundo, que se llamaba Sodoma y Gomorra. Y ahí se fue a vivir un sobrino de Abraham, llamado Lot, y sus hijas se llevaron todo el mal de Sodoma y Gomorra y formaron un pueblo que se llamaba Moab. Y el pueblo de Moab, las mujeres de Moab, pues así como eran, desviaron el corazón de los hijos de Israel hacia la idolatría. Ellas fueron la causa de esa desviación, ¿verdad? Entonces fíjense desde dónde viene la historia. Desde antes del diluvio. O sea, hay una depravación muy grande ahí en
Canaán, ¿verdad? Son los herederos del pecado de los tiempos del diluvio, de Sodoma y de Gomorra, y ahí está la cosa muy, muy mal. En el libro de Levítico nos dice cómo estaban las cosas de mal. Fíjense lo que dice. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Pues qué aberración, ¿no? Tener relaciones sexuales con el mismo papá, con la misma mamá. Pues no. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Ni con ningún animal. Tener relaciones sexuales con animales. Mujeres con animales, hombres con animales. No tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni alguna mujer se pondrá delante del animal para ayuntarse con él, porque eso es perversión. Es que estos pueblos creían que muchos animales eran sagrados y creían que al tener relaciones con esos animales quizá podían quedar embarazadas de algún dios y tener un hijo superhéroe, o sea, creían todo ese tipo de tonterías. Y por esa razón tenían esas prácticas de tener relaciones con animales. Fíjense lo mal que estaba todo. Y dice después este mismo versículo, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, y fíjense, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. O sea, Canaán estaba igual que en los tiempos antes del diluvio. Canaán estaba igual que Sodoma. Eso ya era imposible. Y Dios iba a mandar un juicio. Y por eso el pueblo de Israel va a tomar la tierra y tiene que llevar a cabo el juicio de Dios, que es terminar con todo, como en los tiempos del diluvio. Solo que Israel no obedeció, ¿eh? Israel no terminó con todo y precisamente esos pueblos lo contaminaron. Por no haber terminado definitivamente con todo, esos mismos pueblos los contaminaron y por eso el pecado siguió enormemente mal ahora también con el pueblo de Israel. A pesar de eso, Dios fue bueno y fue misericordioso, porque todos aquellos de esos pueblos que se arrepintieron, Dios los perdonó. Y aunque los moabitas eran inmorales y habían desviado el corazón del pueblo de Dios, una mujer moabita que se llamaba Ruth, tenemos ahí su nombre, una mujer moabita llamada Ruth, se convierte a Dios y le dice a su suegra es el pueblo del pueblo de Dios, se llama Noemí, y le dice, no me ruegues que te deje, porque donde quiera que tú vayas yo iré, y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Fíjense, una moabita que se convierte de todo su corazón a Jehová. ¿Y qué sucede? Dios la acepta y dice, sí, te perdono y ven conmigo. Y no solo eso, le permite ser la bisabuelita del rey David, porque esta mujer, por medio de ella, descendió el rey David, porque esta mujer se fue a vivir a Belén, ahí donde nació David posteriormente. Entonces, a pesar de que había gente muy mala, muy depravada, quienes se convirtieron, Dios los aceptó y los perdonó. Una de ellas fue Ruth, la moabita. Otra fue Rahab, la ramera. Esta historia la leyeron ustedes para esta clase y en esta historia vemos como una mujer, fíjense que es ramera, que no era una persona moralmente bien, pero ayudó al pueblo de Dios y aceptó unirse al pueblo de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Venga, la perdona. Y Rahab fue antepasada también del rey David. Así que Dios dice que Él toma a la gente de lo más bajo y lo pone hasta lo más alto. Ruth
de un pueblo bien inmoral, Dios la toma desde lo más bajo y la pone como la bisabuelita del rey David. Rahab, una mujer ramera que vive allí en Canaán, en el pueblo inmoral, Dios la perdona y la pone en lo más alto. Entonces Dios es bueno, es misericordioso y está dispuesto a perdonar aún a esa gente que está tan mal, tan corrompida. Luego tenemos otros personajes que se van a mencionar. Entre ellos, por ejemplo, un hombre de una región llamada Siria, que se llama Naamán, quedó leproso y tenía una criada que era de Israel. Y la criada le dijo, allá donde yo vivo hay un profeta muy poderoso que te puede sanar. Y Naamán fue y el profeta Eliseo lo sanó de su lepra. Y entonces Naamán dijo, ahora yo nada más voy a adorar a un solo Dios. Solo voy a adorar a Jehová, nada más. Porque he visto su poder, he visto sus maravillas y ahora yo solamente voy a adorar a un Dios. Y Naamán se convirtió y Dios lo aceptó también. Y en Siria también, en Fenicia, hay una mujer, una viuda, que le da de comer al profeta Eliseo, que lo apoya, ¿no? Porque ella cree en el Dios que predica Eliseo. Entonces es una historia de justicia, pero también de misericordia. Las cosas estaban muy depravadas, demasiado depravadas en Canaán. Dios va a hacer un juicio como lo hizo con Sodoma, como lo hizo en los tiempos del diluvio, y el juicio va a consistir en que la población tiene que morir, pero Israel no lleva a cabo lo que Dios le dijo, y por eso esos mismos pueblos van a contaminar tremendamente a Israel. Y por esa razón, el pueblo se va a desviar. Israel no hizo lo que Dios le había hecho. Dios le dijo, y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, no los perdonarás, no los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses. Ese era el problema, que si esa gente se quedaba ahí, iba a desviar el corazón del pueblo de Israel. Los seres humanos somos muy débiles, nos encanta el placer, nos encanta la ociosidad, nos encanta el descanso, tendemos al pecado, de por sí esa es nuestra naturaleza. Y al tener todo eso ahí, pues iba a ser facilísimo que Israel cayera en esas prácticas, en esos pecados. Dice, van a ser tropiezo para ti, y como se los dijo Dios, así tal cual sucedió. Ellos tenían que terminar con esos pueblos, no lo hicieron, y al último terminaron contaminados por esos pueblos y adorando a sus dioses. Y por esa razón, en los tiempos de los jueces, Sansón se casa con una filistea y todo termina mal en la vida de Sansón. Gedeón manda hacer una imagen de oro y todo el pueblo empieza a adorar a esa imagen. Jefté ve que hay sacrificios y también ofrece a su hija. O sea, todo se descompuso. ¿Por qué? Porque Israel no llevó a cabo el mandato de Dios de terminar definitivamente con todo. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice que hay que luchar con el pecado hasta la muerte. ¿Qué significa eso? Que no dejes nada ahí suelto, porque eso te va a saltar más adelante. Yo lo que les digo a las personas que han tenido en el pasado problemas con el alcohol, ni una sola gota, porque una sola te recuerda el pasado y te regresa nuevamente a lo de antes. Si ya saliste de una relación que no te hizo bien, de una relación con una persona, y ya eso ya se finiquitó, ni una sola llamada, ni siquiera tener contacto con él en el Facebook, ni siquiera tu contacto como WhatsApp,
porque ese tipo de cositas, si las dejamos vivas al ratito, resurgen y nos vienen a dar problemas y problemas. Por eso el apóstol Pablo decía, contra el pecado hay que luchar hasta la muerte, y ese era el mandato que Dios le daba al pueblo de Israel, pero Israel no obedeció. En síntesis, entonces, tenemos una lucha muy fuerte en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es esa lucha? El mal quiere depravar a Israel, quiere hacerlo desaparecer, quiere desviarlo completamente de los caminos de Dios. Hay un mal luchando en contra del pueblo de Dios. Y hay una protección hacia el pueblo de Israel. ¿Cómo se da esa protección? Pues por medio de la gracia, del perdón, de la misericordia. Ahora, ¿por qué está esta lucha tan encarnada entre el mal queriendo depravar a Israel y queriendo desaparecerlo, y el bien perdonándolo y protegiéndolo? Pues aquí no se trataba solo de Israel, sino que de ahí iba a venir el Salvador de toda la humanidad, el Salvador de todo el mundo, el Salvador de todos los tiempos, que iba a ser el Señor Jesucristo. Entonces no se trataba solamente de Israel, sino que se trataba de que de ahí iba a llegar el Salvador. Por esa razón, allá en Apocalipsis 12 se narra la historia de cómo Satanás quiere destruir terriblemente a Israel, quiere acabar con él, porque de ahí va a venir el que salva a toda la humanidad. Y esta es la historia que vemos en el Antiguo Testamento, y por eso ese mandato de juzgar a Canaán, exterminándolos, pero Israel no lo hace. De hecho, ustedes, si siguen leyendo, se van a dar cuenta que más adelante un hombre llamado Acán ve cosas bien bonitas de oro y se las queda para él. O sea, no obedecen lo que Dios les dice, pero Canaán estaba sumamente depravado. Por esa razón tienen razón nuestros hermanos que hablaron de que Dios es justo, de que ese lugar está mal, ¿verdad? Pero Dios también fue misericordioso. Y prueba de ello es que Rahab, Noemí, está Ruth, Naamán, la viuda, Dios los recibió, porque todo aquel que se arrepiente tiene un lugar en los caminos de Dios, tiene el perdón de nuestro Dios. Muy bien. Quisiera saber si tienen alguna pregunta o algún comentario hasta aquí. O alguna aportación, algo que Yo quieran. lo veo claro, todo ha quedado claro, esclarecido, gracias a Dios. Muy bien, ha quedado claro y ha quedado esclarecido, gracias a Dios. Bueno, finalmente lo que les quiero comentar es que no olviden que estamos trabajando con las 4C, que significa captar, contar, considerar y consolidar. Y este ejercicio lo vamos a estar haciendo a lo largo de todas las lecciones. Ya veo que ya lo dominan, ¿sí? ¿Qué es lo que les sugiero? Miren, a los que no puedan entrar al Zoom y quieran sacar la calificación de excelente, sí se puede sacar excelente. ¿Cómo le pueden hacer? Pues lo que pueden hacer es ver la grabación, contestar su tarea y tomarle una foto y mandármela a mi celular. Quien no puede entrar a Zoom, quien puede entrar a Zoom, no es necesario que tome foto ni que mande tarea. Nada más con lo que van comentando aquí es suficiente, ¿sale? Pero ese es un ejercicio que podemos hacer cuando no podamos entrar a Zoom y no querramos perder calificación, ¿verdad? Vemos la grabación y enviamos nuestra tarea, así como le hacen Milagros cuando no puede asistir, y así como le hacen a otras personas que les encanta estudiar la palabra de Dios. Muy bien, Son hermanos. inteligentes y tienen interés. Así mismo es que sea.